Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debates, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es jueves y vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. Cuando aprendes a no darle a nadie el poder sobre tu estado de ánimo, ya ganaste. 100% real. Bueno, el día de hoy, señores, tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Nos vamos al mundo del infarto, al mundo de la salud y también al mundo del periodismo. Y hoy tenemos un tema muy importante, desafíos del periodismo versus oportunidades profesionales. Iniciamos formalmente con el infarto, con el mundo de la salud, y el día de hoy tenemos una invitada muy querida, muy especial para nosotros. Me refiero a la doctora Pamela Félix. Ella es cardióloga y psicocardiología, y con nuestra querida doctora vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo de la salud, el infarto. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señorita hermosa? Muy bienvenida bien. A su casa como siempre. Gracias, feliz de estar una vez más en su espacio el día de hoy, agradeciendo la invitación. Para mí un inmenso honor, como siempre, tener la oportunidad de compartir contigo. Gracias. Hoy nos vamos, Pamela, a un mundo muy importante, el mundo del infarto, y queremos saber qué es un infarto y si es lo mismo un paro cardíaco que un infarto. Así es. Vamos a empezar definiendo la palabra infarto o por qué suceden los infartos. En este caso, como cardióloga, vamos a hablar del corazón. Cuando se interrumpe el paso del flujo sanguíneo hacia un órgano, aquí se produce el infarto, porque es un área que queda en isquemia, es un área que no se oxigena y es un área que se afecta. Y en este caso, cuando las arterias coronarias, las arterias del corazón, se obstruyen de una manera parcial o total, aquí pudiera venir el evento cardíaco agudo. Bien, y con esta definición podemos entonces entender por qué se producen los infartos, ya sea por una placa, digamos en este caso calcificada, una placa de ateroma, una placa de grasa en buen dominicano para que se pueda comprender, o en su defecto algún coágulo que obstruya una arteria en un momento determinado. Así pudiéramos definir la palabra infarto y explicar de una manera pues más llana por qué ocurren. Vemos una tubería, todos sabemos lo que es una tubería. Si usted obstruye el paso del flujo del agua, de la sangre en este caso, a través de una tubería, pues entonces se tapa y no pasa más nada hacia el lugar luego de la obstrucción. Entonces, más o menos, esta es la fisiopatología de por qué ocurre un infarto. Ya en este caso, hablando de lo que sería la parada cardíaca, es cuando el corazón, por diversas causas o distintos orígenes, para su función cardíaca, o sea, se detiene. Parada cardíaca es una parada del bombeo del corazón y hay diversos orígenes de la misma. Sí. ¿Cuáles son las causas principales del infarto? Así es, debemos mencionar diversas causas. Como bien mencioné, el infarto se da cuando tenemos una obstrucción de una arteria y en este caso podemos tener la obstrucción de varias arterias simultáneas o de una arteria que vendría siendo la culpable de este infarto. Pero vamos a irnos un poquito más a la base. ¿Por qué una persona puede llegar a infartarse? Es importante que nuestro público lo entienda. Existen factores de riesgo cardiovasculares que pueden llevarnos a un infarto. En este caso, las dislipidemias, la hipercolesterolemia, que es cuando uno dice yo sufro del corazón. Mi familia sufre del colesterol, perdón, del colesterol. Cuando tenemos el colesterol elevado, podemos tener una predisposición, mayor riesgo a que al tener mucho colesterol en nuestro cuerpo produciéndose, este vaya a las arterias y lo obstruya. Otra razón, también otro factor de riesgo para llegar a tener un infarto a largo plazo es tener factores de riesgo como, aparte del colesterol elevado, ser hipertenso, ser diabético, también es un factor de riesgo. También tenemos que tener quizás en algunas ocasiones una predisposición genética. Muchas veces vemos familias donde muchos miembros de esta han fallecido de un infarto. Sí. O sea que muchas veces tenemos ese componente genético, ese negro detrás de la oreja, como bien decimos en el argot popular, y ya esto es un factor de riesgo para que este paciente en algún momento determinado de la vida pueda tener un evento cardiovascular. También podemos mencionar otro factor de riesgo, los pacientes que fuman. Sabemos el daño que hace el cigarrillo al endotelio, que es la capa más interna de los vasos, y cuando se daña esta
capa más interna de los vasos, ahí comienza la génesis, el origen de cómo se van dañando las arterias, de cómo se predisponen para que comience a formarse esta placa de grasa, esta placa de ateroma, y con los años, o sea, con los años, los meses, podemos ver cómo si esto en un momento determinado se precipita o digamos que se detona, que esta placa que ya está formada, se produzcan mecanismos que pueden continuar tapándola o incluso ven un evento agudo. Por eso vemos que hay pacientes que pueden tener una arteria tapada o digamos que ya se está tapando con el pasar del tiempo y en un momento determinado se ocluye por un coágulo. Bien, entonces importante saber que existen factores de riesgo como la hipertensión, repito, la diabetes, el colesterol elevado, incluso el sobrepeso o la obesidad, que muchas veces digamos que los dominicanos entendemos que quien tiene un buen peso está en salud. Fíjese que desde que los niños son pequeños dicen, ay, está flaquito, él no está comiendo, el pobre está desnutrido, o no, está gordito. Él está en salud. Sí. Eso es relativo. Muchas veces mucho peso no va de la mano con salud. Sí. Entonces debemos educarnos y saber que el sobrepeso, que la obesidad también son considerados factores de riesgo cardiovasculares. Por otro lado, le menciono otros factores de riesgo que son no tan tradicionales y vamos a llamarle factores de riesgo emergentes. Y aquí vamos a entrar a la parte ya de la psicocardiología, que siempre me gusta traerla al tapete. Vamos a mencionar el estrés, sí, la ansiedad, la depresión, soledad, aislamiento, el tipo de personalidad de aquellos pacientes que son o que manejan mucha ira, usted lo ve que son adictos al trabajo, son pacientes muy psicorrígidos o pacientes lo contrario, que son medios manejan mucha tristeza, no saben expresar bien las emociones. Tenemos estos dos polos opuestos, más lo que he mencionado, una persona que pueda manejar estrés durante mucho tiempo es una bomba de tiempo, porque así como le explico a los pacientes en la consulta, comer con mucha sal te puede llevar a una hipertensión, también manejar mucho estrés sostenido te puede llevar a un infarto. ¿Cuáles son los síntomas del infarto? Sí, importante que usted me haga esa pregunta. Principal síntoma de un infarto, dolor de pecho. Dolor de pecho que suele ser característico, es un dolor de pecho en el lado izquierdo del corazón, que muchas veces se puede irradiar al hombro, al brazo, al cuello, a la mandíbula. El paciente puede decir, se me está adormeciendo este lado del cuerpo, pero también podemos mencionar que hay otros síntomas que no son el dolor de pecho, pero son equivalentes al dolor de pecho, se le llaman equivalentes anginosos. Ahí tenemos la falta de aire, la disnea. Como el estómago, ¿verdad? Exacto, como usted dice, ese dolor en el estómago, en la boca del estómago, médicamente le llamamos epigastralgia, que es este dolor acá, en la parte superior del estómago. Entonces, esta epigastralgia también es un signo o un síntoma más bien que nos va a alertar. Aparte entonces de la falta de aire, el paciente muchas veces puede tener dolor de pecho acompañado de falta de aire, sudoración profusa, incluso el hipo también puede ser un síntoma que nos llame la atención. Y podemos mencionar que hay una población más vulnerable, que son los diabéticos, que por la misma, digamos, comportamiento de la diabetes en el organismo, muchos diabéticos no te van a presentar dolor de pecho. ¿Usted sabía eso? Wow. Un paciente diabético casi siempre llega a la emergencia por mareos, que es otro equivalente anginoso. Mareos, náuseas, vómitos. ¿Y qué es? Un infarto. Wow. No siempre va a presentar dolor de pecho, entonces debemos alertarnos. También podemos decirle a usted que muchas veces estos pacientes pueden incluso infartarse sin ningún síntoma. Entonces, aquellos que sí presentan síntomas, que son los síntomas de alerta, repito, la población general, dolor de pecho, falta de aire, mareos, náuseas, vómitos, hipo, debe alertar a todo paciente y debe acudir a una emergencia a evaluarse. ¿Qué debe de hacer una persona y alguien que esté en compañía de alguien que le está dando un infarto? Lo primero es no quedarse donde usted está, porque muchas veces comenzamos a llamar a un amigo médico por teléfono, le preguntamos al vecino, y me gusta ser tan llana y salir un poquito como de lo profesional, porque si tú no le aplatanas la información al paciente, al dominicano, a esa persona que me está viendo ahora mismo, sí, es una persona que puede cometer un error y un error se paga muchas veces con la vida. Entonces, si usted tiene un dolor de pecho, que es lo primero que usted no debe hacer, es quedarse en la casa, es acostarse, es automedicarse. No debe ni automedicarse, ni quedarse en la casa, ni buscar una opinión por WhatsApp, ni googlear que yo me siento, nada de eso. Si usted tiene un dolor de pecho, debe acudir a la emergencia más cercana, porque solo ahí, si le realizan un electro y le realizan todo lo que va del lugar cuando alguien tiene un dolor de pecho, que no es solamente un electro, porque usted puede tener incluso un electro normal y estar infartándose. ¿Sabía usted que usted puede tener un electro normal y estar cursando con la parte inicial de un infarto? Entonces, no solamente un electro normal me descarta un infarto. Debemos hacer todo un protocolo de dolor de pecho que incluye enzimas cardíacas,
y que lamentablemente sé que no están disponibles en todos los centros de salud, pero aquellos que tienen esta posibilidad de hacérsela al paciente no pueden perder tiempo y deben hacérselo al paciente. Incluso si usted tiene un paciente en una emergencia con factores de riesgo cardiovasculares importantes, este paciente es diabético, es hipertenso, viene con dolor de pecho y mareos y náuseas, le hice el electro pero no cuento con las troponinas, no se quede con ese paciente ahí, tiene que derivarlo, ya sea que una ambulancia, en el mejor de los casos, lo traslade a un centro o el paciente por su propio medio, porque al final lo importante es que llegue. A veces tú quisieras, como siempre digo, una cosa es lo que dice la literatura y los libros y una cosa es aquí en vivo. No hay forma de atenderlo aquí, vamos a llevarlo los familiares a un centro de un segundo nivel, un tercer nivel, que sí tienen la posibilidad de realizarle todo lo que se debe hacer, incluyendo estas enzimas cardíacas, y probablemente esa vida se puede salvar. Y cabe destacar que no todo es un infarto. Vamos ahora a mencionar qué pudiera ser un dolor de pecho que no sea un infarto. Y como le digo a los pacientes, muchas veces me dicen, doctora, pero yo voy a la emergencia y me dicen que no es nada. Yo le digo, qué bueno. Primero, le felicito por hacer lo que usted debió hacer, que era ir a una emergencia. Y segundo, se descartó que era algo cardíaco por el momento, pero es un paciente que tiene que ser derivado a la consulta de cardiología para que se le hagan todas las pruebas del lugar. Ahora bien, vamos a mencionar esas causas, digamos, de dolor de pecho, dolor torácico, que no son de origen cardíaco, porque sabemos que a nivel del tórax tenemos otros órganos, otros sistemas, que no es solamente el sistema cardiovascular y no solamente es el corazón. Vamos a hablar de los pulmones. Incluso una crisis de broncoespasmo, estar apretado del pecho, te puede dar dolor de pecho. También existen patologías gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico, que puede subir un poco de reflujo. Usted no lo está sintiendo, no lo está viendo, pero sí siente el dolor cuando le quema, por decirlo así, el esófago. Entonces, ahí usted siente el dolor, pero no es el corazón, sino que usted tiene un reflujo. También existen las esofagitis, un espasmo esofágico, existen patologías a nivel de la columna que pueden darle un dolor que se irradia la parte delantera porque usted tiene una hernia aquí cervical o una hernia torácica detrás. Entonces, ese dolor se va adelante y puede confundir o preocupar que es un infarto. Ya por último, las causas un poquito más comunes, que digamos que son las más tranquilas, que sea muscular, que usted se dio un golpe, que usted practicó ejercicio, que usted tiene una inflamación, una costocondritis y no es del corazón. Una tensión, ¿verdad? Está muy tenso. Muy una tensión también. Y ya por último, la parte, cuando usted, un paciente, descarta que sea algo orgánico, que no es del corazón, no es del pulmón, no es gastrointestinal, cuando usted lo descarta, al final nos quedamos con la parte psicógena. Sí. Existen síntomas físicos que son, digamos, somatizados, ya sea por una persona que esté pasando por mucho estrés, por mucha ansiedad, incluso una depresión. Me pasa muy frecuente en consulta de cardiología diario que cuando yo hago el protocolo a los pacientes y veo que todo está bien, cuando ya tú descartas lo orgánico, tú conversas con el paciente un poquito más allá y le preguntas cómo te sientes, hay alguna preocupación en tu vida, está pasando algún tipo de problema, de estresor, y cuando viene a ver el paciente te cuenta que se está divorciando, sí, que tiene un jefe tremendo, como todos sabemos, sí, también un paciente que te puede decir que tiene una deuda, un paciente que está pasando por un duelo. Entonces, es importante saber que la parte psicosocial, y ahí entramos a la psicocardiología, que estudia la parte psicosocial del individuo, también te puede llevar a enfermarte. Tipos de infarto. Así es, hay diferentes tipos de infartos y es importante aclarar que la palabra preinfarto como tal no existe. Muchos pacientes te llegan a la consulta y te dicen, doctora, yo tuve un preinfarto. Y cuando tú vienes a ver, fue un paciente que lo evaluaron en emergencia y lo despacharon. Todo paciente que tiene una condición cardíaca, dígase que se sospecha isquemia, problema de las arterias coronarias, es un paciente que casi siempre se ingresa y la mayoría de los casos termina haciéndose un cateterismo diagnóstico, vamos a llamarlo así, para ver si en este caso hay un problema en las arterias y se trata. O sea que es importante orientar a la población que la palabra preinfarto no existe. Incluso a veces le llaman preinfarto cuando tú tienes un evento cerebral. Tú le dices, ¿le dolió el pecho? No, fue en la cabeza. Y tú dices, bueno, el paciente está hablando de un ACV o de una trombosis. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces, doctora, entre ACV, trombosis? Digamos que trombosis no solo ocurre en el cerebro. Podemos tener incluso trombosis a nivel de miembros inferiores, porque la trombosis se viene definiendo como la presencia de algún trombo en algún lugar, en algún vaso, por así decirlo. Yo misma tuve una trombosis venosa después de un COVID, o sea que no solamente la trombosis vamos a hablarla como en el argot popular cuando hablamos que se hace una trombosis a nivel del cerebro, sino que puede haber la presencia de trombos a nivel, un trombo a nivel de pulmón, un trombo a nivel cardíaco, puede haber un trombo a nivel cerebral, a nivel de miembros inferiores, es decir, que esa pudiera ser la definición. Okay.
Doctora, ¿existe alguna diferencia entre lo que sería un infarto de un hombre y de una mujer? Digamos que la sintomatología casi siempre es la misma. El dolor de pecho suele estar en la mayoría de los casos, acompañándose de los equivalentes anginosos que bien mencionamos, pero sí, si el paciente es diabético, puede ser un poquito más diferente la presentación de estos síntomas. Si el paciente es diabético, podemos decir que no siempre vamos a ver que se va a presentar con el dolor de pecho característico. Entonces, importante, los pacientes diabéticos, a veces los pacientes mayores, si vamos a tomarnos unos minutos para hablar del adulto mayor, muchas veces vemos un paciente que hacía su vida normal y este paciente no quiere comer, este paciente está decaído, este paciente tú lo ves apático, lo ves incluso con síntomas como mareos, el paciente mayor tiene náuseas, debemos alertarnos y ante todos estos síntomas siempre debemos buscar la ayuda de un profesional. ¿Es cierto, doctora, que cuando un infarto le da a una persona joven es más severo que a una persona mayor? Sí, una explicación que solemos dar nosotros los cardiólogos, no es lo mismo usted como joven que tiene, digamos, sus arterias coronarias con las que nació, que son las únicas que tiene, la que tiene la mayoría de la población. Ya con el pasar de los años se van creando nuevos vasos, nuevas arterias, que sería lo que llamamos una circulación colateral. Usted nace con arterias principales y ya con el tiempo se van creando nuevas ramitas, nuevas arterias nuevas arterias coronarias, ¿bien? Y a veces es un proceso normal. No quiere decir que si usted tiene un poco más de arterias coronarias, una que otra que nazcan de esta manera, usted está peor o tiene alguna condición mala, ¿no? Pero muchas veces no es lo mismo un infarto, como le llaman, ese infarto importante en un paciente joven, que cuando se obstruye la arteria ya no hay por dónde correr la sangre, a una persona mayor que haya creado esas colaterales. Entonces, eso muchas veces salva la vida del paciente. Tú dices, mira este infarto tan importante, pero ¿por qué se salvó? Porque tenía una circulación, digamos, colateral, unas arterias que se fueron creando con el pasar de los años y eso fue lo que ayudó a que esa parte que ya no recibía flujo sanguíneo, digamos que de aquí para adelante no había flujo, pero por este lado le llegaban unas arterias. Bien, entonces le llegaban unas arterias con cierto oxígeno y por eso se salvó el paciente. Si una persona toma pastilla para la presión, ¿le da el infarto menos fuerte que alguien que no lo tome? Digamos que el comportamiento del infarto va a ser el mismo, porque digamos que la fisiopatología es la misma, pero el hecho de que usted tome pastillas para la presión no quiere decir que usted está más cuidado que otro, porque las pastillas de la presión trabajan en la presión. Bien, ahora bien, un paciente que no tiene ningún riesgo cardiovascular es un paciente que tiene menor riesgo de tener un infarto a largo plazo, porque es un paciente que digamos que tiene un buen peso, que come bien, un paciente que se ejercita, que no es hipertenso, que no es diabético, y por eso es bueno utilizar su espacio para hacer un llamado a la población a un chequeo cardiovascular, a pesar de usted no sentirse nada. Siempre uso una frase, caras vemos, corazones no sabemos. Usted está viendo a una persona de frente, pero usted no sabe cómo está su función cardíaca, cómo está bombeando su corazón, si tiene algo por lo que debamos tomar alguna conducta. Muchas veces el paciente me dice, doctora, pero yo no me siento nada, yo tengo que ir a consulta. Y yo, claro que usted tiene que ir a consulta, porque ¿cuánto fue la última vez que usted se tomó la presión? Nunca, doctora. Entonces, en una consulta podemos hacerle un examen físico, hacer una historia médica, podemos tomarle los valores de su presión arterial, indicarle estudios para ver cómo está su glicemia, cómo están sus colesteroles, indicarle pruebas, estudios, que no solamente son analíticas, sino pruebas, digamos, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, sonografías, que son estudios que nos van a dar información de cómo está su función cardíaca. Entonces, utilizamos su espacio, doctora, para dar una recomendación a la población. Acuda, dese ese regalo este año al cardiólogo más cercano. Para que usted se haga un chequeo cardiovascular y podamos ver si hay alguna condición por la cual se deba trabajar a tiempo y evitar un evento a futuro. Una preguntita compleja, controversial, Pamela, para ti. Vamos a ver. Estamos observando últimamente muchos jóvenes, personas jóvenes, inclusive atletas, etcétera, que están muriendo de infartos. Algunas personas lo están, diríamos, comparando, vamos a decir así, con lo relacionado a lo que es la vacuna. ¿Qué opinas? Ok. Me gusta siempre este tema porque es un tema que trae controversia, como bien usted dice, pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos vacunado?
Y no solamente con el COVID. Anual muchas veces nos ponemos una vacuna de la influenza. Desde pequeños nos estamos vacunando. Es decir, que si bien es cierto que fue una vacuna que se hizo en poco tiempo, si bien es cierto que es una vacuna que salió en medio de una pandemia, pero nos venimos vacunando desde la niñez, desde que somos bebés. O sea que, es decir, que no es algo tan nuevo para nuestro organismo si lo vemos desde ese punto. Ahora bien, esos jóvenes o esas personas que supuestamente han fallecido luego de la vacuna o se le quiere adjudicar a la vacuna, ¿se había hecho un chequeo cardiovascular? ¿Sabíamos los niveles tensionales de esa persona? ¿Sabíamos si había algún factor de riesgo cardiovascular? Muchas veces no. Entonces, no podemos decir que este paciente no sufría de nada y que murió de tal forma o a causa de tal cosa si ni siquiera sabíamos los factores de riesgo cardiovasculares en este caso que tenía el paciente. Es decir, que muchas veces detrás de una noticia que vemos que el paciente aparentemente no sufría de nada, habría que ver si no había una condición de base de nacimiento y no solamente desde el punto de vista de cardiología. Este paciente podía haber tenido quizás alguna otra patología, no solamente cardíaca, que no se supiera. Es decir, que muchas veces, yo siempre digo, los casos se analizan no solamente un joven o un adulto o un ser humano que murió de un infarto, sino de qué sufría esa persona. Se chequeaba periódicamente, conocía cómo estaba su salud y muchas veces la respuesta es no. Sí. Doctor, usted sabe que vivimos en República Dominicana, donde lamentablemente muchos se automedican. Existen muchos médicos sin diplomas que te dicen tómate esto, tómate aquello. Ay, no, ¿y para qué tú te vas a estar tomando esa pastilla todos los días? Y hay personas inclusive que paran el tratamiento de la presión y utilizan un famoso diente de ajo. Luego oímos por ahí, para esa persona le dio un paro, para esa persona tuvo una situación. Doctora, ¿es cierto que un diente de ajo controla la presión y me puede evitar un infarto? Importante esta pregunta que usted me hace también, porque con ella vamos a invitar a la población a no automedicarse. Y si se va a medicar, que sea siempre bajo la orientación de un profesional de la salud. Porque muchas veces podemos cometer excesos viendo quizás en internet todo eso que se nos ofrece, lo que podemos ver en las redes sociales, o muchas veces el boca a boca. Hay pacientes que me llegan a la consulta, que es nuestro diario vivir, no, yo me tomé tal medicamento. ¿Y quién le dijo eso? ¿Un médico? Yo sé que no, pero yo le hago la pregunta. Y me dicen, no, una vecina mía, no, que mi mamá usa el medicamento. Entonces, no debemos hacer esto, porque muchas veces estamos jugando incluso con nuestra vida. Estamos jugando con nuestra salud. Entonces, si usted tiene una duda, si usted tiene algún síntoma, usted debe acudir a una consulta al médico que usted entienda que puede ayudarle. Si es un síntoma del corazón, vamos al cardiólogo. Si es un síntoma a nivel cerebral, vamos al neurólogo. Y que sea un profesional de la salud que le oriente acerca de lo que usted debe tomar o no. ¿Qué tiempo dura aproximadamente una persona para recuperarse de un infarto? Todo va a depender primero la edad de esa persona, el tipo de infarto que hizo, bien. También si quedó algún deterioro a nivel de la función cardíaca. Hay pacientes que tienen un infarto y su corazón llega a tener una insuficiencia cardíaca, porque al obstruirse esta arteria, el corazón duró mucho tiempo sin oxigenarse y llega un momento que esa parte que no recibió oxígeno se afecta y ya no se contrae como antes. Y el paciente llega a tener una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca o un corazón grande. Entonces, por eso el paciente se ve de una manera individual. Hoy no le puedo decir tal número, porque uno, como le digo, individualiza cada caso. Yo veo el paciente, de qué sufría el paciente, la edad que tiene, el tipo de infarto que hizo, las secuelas y sobre todo, después de todo infarto, usted debe continuar su chequeo médico con el cardiólogo, porque hay pacientes que hicieron un infarto, le pusieron 3 stents luego de un cateterismo y usted le pregunta cuándo fue su último chequeo, él te dice hace 8 años. A veces yo quiero llorar, le digo yo, mi señor, pero no, los chequeos cardiovasculares son anuales, o si su médico le dice te veo en 3 meses, en 15 días, en 6 meses usted debe acudir. Sí, podemos hablar de cómo podemos prevenirlo. Claro que sí. Primero, un chequeo cardiovascular. Que usted haga un chequeo cardiovascular y vea si está todo bien y se le cita para 1 año. Todo paciente que yo veo bien en la consulta, le digo, nos vemos en 1 año, está todo bien. Ahora bien, si existe alguna condición que se diagnostique y que sea de cardiología, ya usted sabe que usted de la mano con el cardiólogo debe continuar un seguimiento. Ahora bien, debemos saber que nuestra alimentación
también va a hablar de cómo nosotros estamos ahora mismo y cómo a futuro podemos desarrollar diversas enfermedades. Comer comidas cargadas en carbohidratos, en sal, en azúcares, en grasas, tarde o temprano nos va a llevar a repercusiones cardiovasculares o a repercusiones a nivel de nuestro corazón. Ya mencionamos la alimentación, tratar de mantener un peso saludable, evitar fumar, y si usted fuma y se le hace complicado dejar de fumar, acuda a un profesional para que éste le ayude a reducir este hábito, que es un hábito tóxico, y sabemos, como dijimos al inicio del programa, el cigarrillo va dañando tus arterias, y no solamente del corazón, tus arterias a nivel general. Por otro lado, reducir el nivel de alcohol que ingerimos. Aún seamos pacientes sanos, debemos moderar la cantidad del alcohol que consumimos. Y si somos pacientes con una condición cardíaca, preguntarle siempre a nuestro médico qué cantidad de alcohol debo tomar o si tengo el alcohol contraindicado. También el ejercicio. Importante reconocer el sedentarismo que digamos que lo tiene la mayor parte de la población. Cuando usted viene a ver y se analiza, usted dice, pero yo me levanto de la cama, me monto en un carro, voy a la oficina, llego en la tarde a ver televisión en un mueble y vuelvo a la cama y al otro día al carro. Cuando tú vienes a ver, tú tienes una vida movida, pero en periodos cortos. Sí. Entonces hay que tratar de buscar en un huequito de la semana, por lo menos 3 a 4 veces que podamos ejercitarnos al aire libre preferiblemente, que ayuda tanto a la salud física como a la salud mental. Tratar de salir de la rutina, porque muchas veces, si usted se pone a ver, pasó un año y usted quería caminar, pero nunca salió a caminar, entonces haga la actividad física con la que usted conecte. Si a usted le gusta saltar la cuerda, sáltela. Bailar zumba, como digo yo, que me encanta bailar, baile zumba, trote, vaya a un gimnasio, nade, camine, pero haga alguna actividad física que amerite cierto movimiento. Una preguntita controversial, doctora. Otra más. Vamos allá. La pastillita azul, vemos a veces ciertos caballeros de edad que se mueren de un infarto. ¿Qué es lo que ocurre ahí con esa pastillita y ese caballero de adulto mayor? Así es. Toda medicación, y volvemos, doctora, a caer en la parte, toda medicación debe ser supervisada. Muchas veces ese paciente se lo recomienda un amigo o simplemente decide comprarlo y no sabemos cómo está la salud interna de este paciente. Y digamos que usted tiene la presión alta y se medica con cualquier medicamento que no debió hacerlo, y este medicamento le puede predisponer a que suba la presión, entonces ahí usted tiene una eventualidad. Entonces, no a la automedicación. Si usted quiere tomar este tipo de medicamento, como usted dice, la pastillita azul, debe comunicarse con su urólogo. Si usted tiene alguna condición diabética, hable con su endocrinólogo. Si es hipertenso, hable con su cardiólogo, porque existen medicamentos que no se pueden mezclar con este tipo de medicamento. Entonces, ahí puede venir una consecuencia. Y volvemos y caemos no a la automedicación. Pero algunas personas, doctor, inclusive lo ligan, vamos a decirlo así, con alcohol. ¿Qué usted opina? No debe realizarse. No debe realizarse la medicación con alcohol porque tiene sus consecuencias. ¿Se puede hacer ejercicio después de haber tenido un infarto? El ejercicio usted lo va a hacer, volviendo a lo que hablamos anteriormente, de acuerdo a la condición suya en el momento, sus factores de riesgo, el tipo de infarto que usted tuvo. Digamos que el tipo, si hubo una secuela o algún deterioro en su función cardíaca, si su presión está estable y otros factores que se evalúan en la consulta. Su cardiólogo le va a dar el visto bueno después de un evento cardiovascular para usted continuar haciendo ejercicio. Incluso hay pacientes que tienen que ir a rehabilitación cardíaca por un tiempo determinado hasta que su corazón se recupere, y entonces se le da el visto bueno para realizar ejercicio. Pero no es recomendado después de un infarto usted salir a hacer actividad física sin la supervisión médica. Aparte de la diabetes, doctora, ¿qué tipo de enfermedades pueden llevarnos a infartarnos? Así es. Como mencionábamos al inicio del programa, debemos controlar siempre los factores de riesgo. Y vamos a hablar del colesterol, como yo decía. Si tengo una dieta cargada en grasas, muy probablemente esta grasa va a irse a las arterias y a otros órganos. Un hígado graso, grasa pericárdica alrededor del corazón. Entonces debemos tratar de tener una dieta balanceada, reducida en grasas, en azúcares y en sal. Tratar de ejercitarnos. Se ha visto que las personas que tienen una vida activa, una actividad física, digamos rutinaria, no una vez al año, cuando usted se acuerde, se ha visto que estas personas tienen menos riesgo de enfermarse y menos riesgo de morir, según los estudios clínicos a lo largo del tiempo. También usted tener hipertensión arterial, tener diabetes mellitus, todo esto son factores de riesgo para en un futuro usted llegar a tener un evento cardiovascular.
El sueño, el dormir las horas recomendadas o las que necesitamos, ¿influye sí o no para poder tener un infarto? Claro que sí. Se ha visto que la persona que no tiene un sueño reparador, esa persona que dice, yo duermo 2 horas y eso es mucho, como me dijo un paciente que siempre lo traigo a colación en los programas, el dormir un promedio de menos de 6 horas o más de 10 horas es un factor de riesgo cardiovascular. Y es bueno entender que así como mandamos a comer bajo sal, a manejar los niveles de estrés, a hacer ejercicio, el que tiene un insomnio, un trastorno del sueño, debe buscar ayuda con un profesional de dicha área. Porque se ha visto pacientes en consulta que cuando tú lo estudias, tú ves, el paciente tiene un buen peso, el paciente hace ejercicio, no sufre de nada, digamos que no tenía ningún antecedente, pero está empezando a sufrir de hipertensión arterial. Y lo único que tú encuentras es que este paciente tiene años sin dormir de una manera adecuada. A lo único que tú le puedes achacar en buen dominicano es hipertensión que tiene ese paciente, por poner un ejemplo en ese momento, es que el paciente tiene años sin dormir. No, doctora, desde que perdí a mi mamá tengo 3 años que yo he perdido el sueño. Entonces, a veces normalizamos cosas que no están bien. No, es que yo soy así, no, es que yo estoy acostumbrado. Tenemos que alertar, no. Yo tengo esta condición, pero no es normal. Déjame buscar la ayuda del lugar. Porque muchas veces cuando lo llevamos a un punto que entendemos que no dormir es normal, entonces no sabemos el daño que nos estamos haciendo. Sí, desde el punto de vista de dormir, del sueño, tengo una preguntita, doctora. Hay personas que mueren durmiendo de un infarto. Mucha gente dice, ay, esa es la mejor muerte, no sintió nada. Hábleme sobre eso. Bueno, y ahora le pregunto yo a usted, o a esas personas que dicen, él murió de un infarto, ¿se le hizo una autopsia a ese paciente para saber realmente que fue un infarto, su causa de fallecer? Muchas veces todo el que fallece, y me gusta decirlo en los medios, se entiende que fue un infarto. Sí. Porque lo encontraron en la cama muerto y entienden que fue un infarto. Pudo haber sido una muerte natural, como dicen por ahí. Pudo haber sido, sí, una condición cardíaca que lo haya llevado a un evento agudo y que el paciente se quedara durmiendo. Pero también existen otras tantas causas que pudieron haber sido la causa de esa defunción y no siempre un infarto. Ahora bien, si está la sospecha de que el paciente tenía días o la noche anterior se estaba quejando de dolor de pecho, tú dices quizás hizo un infarto, pero muchas veces creo que se usa muy ligero la palabra infarto. No fue un infarto, no fue un infarto. Y muchas veces, quizás de cada 10 muertes que dicen que es un infarto, hay que ver cuáles de esas 10 realmente son un infarto. Porque para tú ver y saber si fue un infarto, no basta con que le dolió el pecho, no basta con que el paciente se agarró el pecho o le dolió, se agarró el pecho, sino que muchas veces hay que hacer una autopsia para saber si realmente fue un infarto que tuvo el paciente. Ahora bien, el paciente tenía dolor de pecho, fue a una emergencia, se le hizo un electro, tenía cambios que son sugestivos de un infarto y ahí mismo falleció, tú dices, murió de un infarto, pero tengo la evidencia. Sin la evidencia muchas veces no podemos dar por hecho algunas cosas. Pero es cierto, doctora, que morir durmiendo de un infarto es la mejor muerte que existe. Digamos que eso... Murió como un angelito, bueno, no sintió nada, eso es verdad, doctora. Eso lo escuchamos, digamos que cada día, digamos que ya saliéndonos de la parte médica, porque como cardióloga no puedo darle una respuesta a esa pregunta, pero ahí voy con algo muy jocoso que yo digo, cada quien con lo suyo, cada quien con su forma de querer ver la vida, y obviamente que si usted está durmiendo, usted no se va a dar cuenta de nada. El que duerme no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, el que entienda que es una buena forma de irse, pues respetamos su opinión, pero realmente, vuelvo y digo, el que duerme no se da cuenta de lo que está pasando. Sí. ¿Podemos hablar de cuáles son las edades en las que son más frecuentes este tipo de situación? Digamos que si bien es cierto que hace unos años se entendía que las enfermedades cardiovasculares eran de la abuelita, de mi papá y de mi mamá, porque ya tienen 60, 70 años, tengo para decirle a la población que hoy en día las enfermedades cardiovasculares que se estaban viendo en edades, digamos, de adultos, se está viendo en jóvenes. Entonces, esto debe alertarnos a que, si bien es cierto que mi riesgo antes, o digamos que el riesgo era antes de tener estas enfermedades ya cuando soy un adulto, sino que se están viendo antes. Por eso entonces caemos, y suelo ser muy repetitiva, pero cardióloga al fin, me gusta creer en la salud preventiva. Yo trato las enfermedades cardiovasculares, pero me gusta creer en la salud preventiva, en que el paciente acude por sus propios pies a la consulta, y como me pasa muy frecuente, el paciente te dice, ¿por qué usted viene a la consulta? Yo vengo a un chequeo a ver cómo estoy, y yo le digo, te felicito, tan joven y has entendido lo importante de acudir a una consulta. Entonces es importante saber que la hipertensión cada vez es más frecuente en jóvenes, cuando era una enfermedad que pertenecía a los padres y a los abuelos. Los infartos también se ven en jóvenes, la diabetes se ve en jóvenes y otras enfermedades. Entonces, y
doctor, importante mencionar que muchas veces no dan síntomas, porque el paciente no va al médico, pero yo me siento bien, yo no tengo ningún síntoma. Y es importante decir que hay síntomas y enfermedades que no te dan un aviso. Pasan silentes, sobre todo la hipertensión arterial, que se llama la asesina silenciosa, sí. Y te das cuenta cuando te dio un yello, caíste duro en buen dominicano, te llevaron a una emergencia y cuando te evaluaron te encontraron la azúcar alta, la presión alta en buen dominicano. Entonces, vuelvo y digo, un chequeo preventivo, llegue por sus propios pies a la consulta y mejor que le digan, ay, vamos a trabajar esto a tiempo, a que le digan, es muy tarde, hay que dializarte. Tu corazón está grande. ¿Me doy a entender? Es mi recomendación. Doctor, ¿eso está correcto? Que si me duele el pecho, tomarme automáticamente una aspirina. No está correcto. ¿Por qué no está correcto? No está correcto porque ahí volvemos a caer en la automedicación y lo ideal es que si usted tiene un dolor de pecho, vaya a una emergencia. Porque si bien es cierto que la aspirina es un tratamiento que se utiliza cuando hay un evento coronario agudo y demás, pero una aspirina no lo va a salvar. Bien, lo va a salvar que usted vaya y esté en el lugar pertinente, que es una emergencia, donde un profesional de la salud que sepa lo que está haciendo, cabe destacar, pues le haga el protocolo de dolor torácico, se llama un protocolo de dolor de pecho, un protocolo de dolor torácico, se agoten todos los pasos y se determine si es una condición cardíaca, si es un evento agudo cardíaco y se procede entonces a llamar al equipo de hemodinamia para la realización de un cateterismo cardíaco y muchas veces este paciente se le salva la vida porque se logran abrir las arterias coronarias. Si me da un primer infarto, ¿qué posibilidad tengo de que me vuelva a repetir? Un paciente que tiene un primer infarto va a depender de si cuando se infartó había una sola arteria enferma o ya ese paciente tenía una enferma, fue la que se trató, pero quedó otra que no estaba tan tapada en buen dominicano y se dejó para un segundo tiempo, o ya tenía un poquito de enfermedad, pero no para tratarla en el momento. O sea que el que ya tiene un evento tiene mayor probabilidad de tener otro, dependiendo, que una persona que nunca lo ha tenido. Pero al final, como yo siempre digo, el riesgo lo tenemos todos. El estar vivo ya es un riesgo, ¿no?, de que tengamos alguna enfermedad, si así está previsto en algún momento de la vida. ¿Cuáles son las causas, doctora, de que un corazón se ponga grande? Dentro de las causas para que exista la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca o el corazón grande, tenemos la cardiopatía isquémica, que es lo que venimos hablando desde el inicio del programa, que es cuando ya hay problemas de las arterias coronarias, que son esas arterias que arropan el corazón y por ella estamos vivos, tenemos nuestro corazón y tenemos un árbol coronario, tenemos arterias que cada segundo le llevan oxígeno a nuestro corazón. Entonces muchas veces cuando hay enfermedad difusa de esas arterias o se me tapa una arteria, ni cuenta me di, pasaron los años y cuando vienen a ver, mire Manuel Pérez, usted tiene el corazón grande, vamos a hacerte un cateterismo a ver si es que hay cardiopatía isquémica, a ver si es que hay una enfermedad de las arterias del corazón, voilà, como dicen por ahí. Hay una arteria que estaba medio tapada, se abre la arteria y muchas veces este corazón se puede recuperar u otras veces este corazón no se recupera. O sea que usted quiere decir que dependiendo el caso, el corazón puede volver de nuevo a la normalidad. Dependiendo, si está en insuficiencia cardíaca, la minoría de los casos de pacientes con falla cardíaca pudieran recuperarse. Otros tantos ya no se recuperan porque el músculo que se pierde es un músculo que muchas veces no podemos recuperarlo. Por eso cuando yo hablo de te duele el pecho, veo una emergencia, que te hagan un electro y es un trabajo que no puede durar horas para que se... Hay pacientes, doctora, que da mucha pena y me gusta decirlo porque sé que probablemente 2 o 3 personas se van a llevar de este programa el mensaje que quiero dar. Hay pacientes que duran un día entero pasando de emergencia en emergencia. Fui a una emergencia y no me atendieron. Fui a una emergencia y no había electro. Fui a una emergencia y me hicieron el electro, pero no me hicieron las enzimas cardíacas. Y ese paciente está desde las 8 de la mañana dando vuelta en buen dominicano y a las 9 de la noche fue que encontró un centro que hicieron lo que tenía que hacer, le hicieron las enzimas cardíacas y se dieron cuenta que era un infarto. Entonces, ¿qué pasó? 12 horas donde el corazón se afectó y hay una frase que se dice mucho: el tiempo es músculo. A mayor tiempo que yo pierdo, voy perdiendo músculo cardíaco, porque si hay una arteria tapada que no está llegando el oxígeno, el músculo es como los músculos nuestros, y llega un momento donde el músculo se afecta, donde el músculo muere, por decirlo así, y ya aunque usted abra la arteria a tiempo, ya no existe la seguridad de que luego de ahí, aunque usted abra el flujo, ese corazón, esa parte del corazón va a volver a contraerse. Por eso somos tan insistentes los cardiólogos con recomendar que todo dolor de pecho sea atendido con la importancia que merece, y si luego de ahí le dijeron que no era del corazón, qué bueno,
No puede decir, ay, que me dijeron que no era y yo siempre voy y me dicen que no es. Usted debe ir ante un dolor de pecho importante a la emergencia. Y luego de ahí, si se descarta, pues lo mandarán a una consulta ambulatoria de cardiología o en su defecto le referirán al médico que tiene que ver de acuerdo al origen que se entienda que es ese dolor de pecho. Hay un punto llamado preeclampsia. ¿Cuál es diríamos, el nivel de relación que existe en esos casos de mujeres en parto, embarazadas, etcétera, con relación al infarto? Vamos a hablar o a mencionar que la preeclampsia es un área de la ginecología. Si bien es cierto que la preeclampsia es una complicación del embarazo cuando suben los niveles tensionales, es un área que se maneja concomitantemente. El cardiólogo puede bien tratar la hipertensión arterial, pero también el ginecólogo tiene un papel importante en el tratamiento de una embarazada, medicada o no, con niveles tensionales elevados. Pero no podemos relacionar la preeclampsia con un infarto porque la preeclampsia se definiría como la elevación de los niveles tensionales en el embarazo que ameritan ya pues muchas veces el desembarazo y un manejo oportuno y un manejo rápido por parte del departamento de ginecología. Pero ahora que usted menciona la preeclampsia, toda paciente embarazada debe darse su seguimiento periódico con ginecología. Si en algún momento la presión sube, bien puede ir a una consulta de cardiología, ya sea porque usted lo decida o porque le mande a su ginecólogo, pero no se puede descuidar una presión elevada en el embarazo. ¿Puede traer como consecuencia infarto? No directamente. Ya habría que ver si esta paciente tiene algunas otras comorbilidades que le pudieran llevar a tener un infarto. No durante el embarazo, son pocos los casos de una paciente embarazada que pueda hacer un infarto. No es que no existan, pero son muy pocos los casos. Pero siempre su chequeo, si usted está embarazada, lo sabemos, aprovechamos el espacio para decir, si usted está embarazada, su seguimiento periódico con su ginecólogo para que le dé seguimiento al embarazo per se, pero muchas veces el mismo embarazo lleva hipertensión gestacional, a diabetes gestacional y hay que prestarle atención para que todo salga bien. ¿Podemos hablar de que algunos tipos de medicamentos me pueden llevar a un infarto? Medicamentos como tal, muchas veces, como le digo, al inicio mencioné la fisiopatología del infarto y es ver si este paciente tenía una condición previa, porque yo digamos que tengo una condición para infartarme porque tengo una arteria casi cerrándoseme. Probablemente existan varias condiciones o varias conductas que si yo las hago puedo predisponer a tener un infarto en algún momento determinado de la vida, pero no que un medicamento per se te pueda infartar por sí solo. Tú debes tener alguna predisposición de base, algún factor de riesgo de base primero. ¿Cuándo una persona necesita un marcapaso? Los marcapasos se colocan cuando ya hay un daño o hay una alteración a nivel de la frecuencia cardíaca, muchas veces que es una frecuencia cardíaca muy baja, donde el paciente se acompaña muchas veces de mareos con frecuencia cardíaca muy baja. Y en este caso también hay pacientes que hacen arritmias cardíacas, trastornos importantes, arritmias que son malignas, que si no se tratan a tiempo, pues este paciente pudiera fallecer. Entonces, sí, hay diversos tipos de marcapasos, hay diversas razones para colocar un marcapasos y esa área la trabaja siempre el cardiólogo de base de la mano de un cardiólogo electrofisiólogo, que es el departamento de electrofisiología que hay en diversos centros del país, que son los encargados de trabajar las arritmias cardíacas. Consejo final sobre este tema tan interesante, doctora. Un consejo: vamos a prevenir. Salud preventiva. Si bien es cierto que el cardiólogo trata enfermedades cardiovasculares, también el cardiólogo previene enfermedades cardiovasculares. Así que les invito a animarse a pasar por una consulta de cardiología para chequear cómo están estos factores de riesgo, ver cómo están sus niveles tensionales, sus valores de glicemia, de colesterol, y que usted a tiempo sepa si hay algo que trabajar, y si está todo bien, pues le van a mandar a volver en un año. Redes sociales, doctora, y números de contacto. Así es, pueden seguirme en Instagram, @psicocardio, doctora Pamela Félix, o me pueden escribir al 809-882-8186 y estoy en SEMDOE a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, por compartir con nosotros sus grandes conocimientos. De nada, a su orden siempre. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. Nuestras puertas es Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas es El Nuevo Diario, las cosas como son.
Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Y ahora nos vamos a un mundo muy interesante, el mundo de la información, el mundo del periodismo. Y hoy tenemos una invitada muy querida, muy especial para nosotras. Me refiero a Ana Ainhoa, magíster en comunicación estratégica, relacionadora pública, periodista, locutora, y con nuestra querida Ana Ainhoa vamos a tratar un tema muy importante relacionado a los desafíos de los periodistas versus las oportunidades profesionales. Hola Ana, ¿cómo tú estás? Bienvenida a tu casa. Hola mi querida, yo óyeme, feliz de poder estar compartiendo contigo, con toda tu audiencia. Es una oportunidad la que me estás dando porque teníamos mucho tiempo de juntarnos y este es el momento en que Papá Dios pues nos da la oportunidad de que así sea. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias. Bueno, para mí de verdad un inmenso honor, un inmenso placer tener la oportunidad esta tarde de compartir contigo, también agradecerte públicamente esa distinción que me diste, ese reconocimiento tan hermoso en tu programa, de verdad que lo valoro bastante. Y estamos para eso, como quedamos allá en el programa, unirnos, Así porque mismo la unión es la fuerza. Así mismo es. Tú sabes, como yo te lo dije ese día, no es a la persona que tú vas a reconocer, sino el trabajo que esa persona ha realizado durante tantos años. Y es importante que no solamente en estos tiempos del mes de la mujer tú puedas reconocer ese trabajo valioso que se viene realizando día tras día, con responsabilidad, con entrega, con gallardía, porque a veces el sentarse acá no es lo mismo que tú tener la responsabilidad de todo ese público que está detrás de ti, sí, que te está siguiendo, que está siguiendo tu contenido, que tú lo hagas de manera responsable. Y por eso te dije ese día que ese reconocimiento no era solamente un pergamino, sino más de las cosas que tú te mereces, y yo sé que en el paso del tiempo vas a seguir recibiendo por el trabajo tan profesional que sigues realizando. Muchísimas gracias, de todo corazón. Lo valoro. Muchísimo. Ana, hoy tú nos traes un tema muy importante. Vas a hablar acerca de los desafíos, retos de los periodistas versus oportunidades. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrentan los periodistas? Mira, tú sabes que a diario nosotros estamos recibiendo muchísimos desafíos y es por el cambio que vamos teniendo a la hora de vernos envuelto en el cambio de la era digital, a lo que vamos trabajando, lo que vamos comunicando, y también parte de esos mismos desafíos que se han creado en torno a lo que no se ha podido manejar, en torno a las mismas herramientas que tal vez nosotros como periodistas, como comunicadores, como profesionales de la comunicación no sabemos emplear a la hora de poder llevar una comunicación real, específica, certera. Actualmente sabemos que hay muchísimos desafíos y que tenemos que salir de esas barreras en las cuales todavía por los cambios que vamos teniendo no hemos logrado pues romperlas. Sin embargo, dentro de cada uno de esos está la parte de la desinformación que se van creando dentro del mismo entorno, de esos desafíos que tenemos que cerrar por esos estigmas, y dentro de esas mismas barreras la parte de la no oportunidades, pudiésemos decir de los paquetes publicitarios que en algunos aspectos nos convierten en una de las principales barreras para tener que enfrentar dentro del mismo campo del periodismo, de la comunicación per se. Entonces, a la hora de trabajar con cada uno de esos desafíos, tú dices, ¿qué tanto tengo que comunicar o qué tanto tengo que abrir el camino a través del mundo de la comunicación para poder bloquear esas herramientas o poder bloquear ese camino para yo poder tener mayores oportunidades? Por eso entramos en el esquema de los desafíos y las mismas oportunidades, porque los desafíos son demasiados. Pero nosotros como profesionales de la comunicación tenemos la responsabilidad de poder lidiar con esos desafíos y poder aunar en la generación en la cual estamos actualmente para que los desafíos que tal vez en, digamos, 7, 8, 10 años atrás se pudiesen complicar, paralizarse, hoy a través de los cambios, a través de la era digital, a través de la misma forma de comunicar, se abren nuevas puertas y nuevas ventanas para obtenerlo a través de oportunidades.
Yo entiendo que este es un camino de doble vía y si nosotros obviáramos la parte de desafío y la arropáramos a compromiso, sería mucho más fácil el nosotros tener la oportunidad de ver qué tantas cosas tendríamos que mejorar a la hora de establecernos o a la hora de crear esa oportunidad que tenemos a través de ese desafío. Si bien es cierto que los medios de comunicación actualmente arropan y bombardean con la multiplicidad de informaciones, esa es una de las principales formas que tú tuvieras para tú tenerlo como desafío. Cómo tu espacio o cómo tu medio de comunicación o cómo tú como profesional de la comunicación estás llegando a la población. Sí. ¿Qué le estás permitiendo a que tus seguidores, a que esas personas que están ahí detrás de cámara o que están ahí detrás de un periódico puedan seguir la información que tú le estás llevando? Si no lo estás haciendo tal vez con criticidad, si no lo estás haciendo tal vez con una manera poco morbosa, o en su defecto, si tú le estás dando el ser que tú tienes, que es el sentido humano a la hora de tú llevar cualquier tipo de información. Entonces, si le damos un giro a lo que sería el desafío de la comunicación, estaríamos llamados a analizar el tipo de contenido que estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas, a través de nuestros medios y a través de nosotros como profesionales de la comunicación. Porque a veces buscamos la forma de dar el palo periodístico, Sí. pero se nos olvida que el palo periodístico ya no existe. Tenemos las herramientas para llevar una comunicación efectiva, una comunicación veraz, pero sobre todo una comunicación ética y responsable. ¿Y por qué tú dices, Ana, que el palo periodístico no existe? Porque si nosotros nos llevamos de buscar quién tiró la publicación primero o quién dio la información primero, te diste cuenta que ese medio de comunicación que intentó dar el palo periodístico, lo que hizo fue que lanzó la piedra y no permitió buscar la información precisa en el momento. Y lo hemos visto actualmente lo que ha pasado con el caso de la India. Lo vimos con eso. Se dieron muchísimas informaciones, se dieron muchísimas versiones, las cuales cada medio de comunicación buscaba, obviamente, dar el palo periodístico. Pero, ¿qué se estaba logrando en ese momento? Desinformar. Porque no se estaba dando la información que en el momento estaba ocurriendo. Porque si yo como medio de comunicación no busco la forma de hacerlo de manera responsable, entonces voy a obtener o voy a publicar la primera información que me llega a la mano, por dar el palo periodístico. Pero me tomé el momento de yo analizar esa información, de que las fuentes de verdad fueran fidedignas o que viniera de una fuente sumamente responsable. Si me detengo a analizar cada una de esas vertientes, entonces ya no habría un palo periodístico. Tenemos unas redes sociales que está la parte de la inmediatez. Sí. Y dentro de esa misma inmediatez, ¿qué hacemos? Distorsionamos la información. Así mismo. Si nosotros analizáramos el tiempo, sabemos perfectamente que antes tú tenías que ir a la fuente, después que tú hiciste las entrevistas, llegar al medio, redactar, trabajar y lanzabas la información. Sabemos que la era ha cambiado, pero hoy en día tú no te das la oportunidad de tú darle crédito importante a esa información que tú estás lanzando para dar el palo periodístico, para decir que tú fuiste el primer medio que anunciaste la información. Entonces ahí está el desafío. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, en ese sentido, y por eso voy a hablar de irresponsabilidad. Totalmente. Hasta cierto punto, porque distorsionar así una situación, y más en un momento que estamos hablando de desaparición, que sabemos que hay un duelo complicado para esos para esos padres, esos familiares de esa joven también, porque hay que verlo todo a nivel general. Es una irresponsabilidad que personas que no tienen conocimiento de criminología, que no son abogados, que no son tanatólogos, que no manejan nada de esas áreas, que están unidos intrínsecamente a lo que está ocurriendo, hacen unas suposiciones tienen unas suposiciones que la convierten en una verdad absoluta y realmente crean un ambiente que no es apropiado
a nivel de inclusive llevar un mensaje hasta de violencia a una sociedad donde todavía no se tiene un resultado final. Señores, hemos visto videntes hablando sobre el tema, personas que lo que son influencers, que no tienen ningún tipo de conocimiento en el área de derecho, de nada de esto, dando una serie de versiones que tú nada más te quedas así. Que ni uno que maneje el área se atreve a dar ciertas consideraciones. Y ellos han resuelto el tema, han puesto todo, dónde pasó. Además, hay gente que te han dicho dónde que está el cuerpo. Señores, eso es una irresponsabilidad. Y me gustó mucho esa parte que tú acabas de compartir con nosotros. Mira, nosotros justamente la semana pasada tocábamos en nuestro programa esta parte y lo hacíamos desde la parte social. Claro. Si nosotros quisiésemos sumarnos a la parte de la cronología, hubiésemos sido parte del montón de lo que trataron paso a paso las incidencias, sí, de lo que no le permitieron a la policía ni siquiera hacer las investigaciones y las premisas como iban. Entonces, hoy día, si continuamos esa irresponsabilidad, nosotros como medios de comunicación, como profesionales de la comunicación, vamos a seguir empañando el rol que con tanto trabajo y responsabilidad nos ha mantenido crear. Hemos creado un nombre, hemos creado un espacio, pero las informaciones irrespetuosa, irresponsable, son las que hoy en día nos han quitado ese rol, ese peso tan importante que tenía el periodista, Así mismo, que tenía la comunicación per se. Entonces, si nosotros con el paso del tiempo no desafiamos la evolución, pero tenemos que saber cómo la vamos a desafiar, tenemos que saber qué vamos a poner y qué vamos a quitar. así mismo. Porque ¿de qué nos sirve seguir evolucionando? ¿De qué nos sirve seguir trayendo tecnologías o aplicándonos y entrándonos a la era digital cuando 25, 30, 40 comunicadores o profesionales de la comunicación van a pelear todos por un comentario del que mayor peso tenga? Así mismo. Hay dos puntos y es lo relacionado, Ana, a la presión política y la económica. Háblame sobre este punto. ¿Cómo nosotros podemos mantener ese equilibrio en este mundo lleno de complejidades como es la comunicación? La presión política es una de las partes más complicadas para el profesional de la comunicación y más en los casos cuando tú dependes de un medio en el cual te estás rigiendo. Para nadie es un secreto que sabemos que tenemos el aspecto publicitario que depende de la misma situación política, donde los mismos instituciones del Estado, de las mismas empresas, son las que van a patrocinar nuestros espacios. Entonces, si nosotros, en el buen sentido de la palabra, hablando en sentido figurado, ¿verdad?, no buscamos la forma de poder complacer a esas instituciones a través de los mismos comentarios que te estaban mencionando, sí, de manera responsable o de manera irresponsable, entonces no tendríamos ese aspecto publicitario que tal vez en muchos espacios sería la forma de desaparecer del área, que para eso está en la parte del desafío que nosotros tenemos actualmente. Uh-huh. Si tenemos la parte de la desinformación, también tenemos la presión política. Sí. Yo no puedo hablar negativamente de ti porque tú mandas al medio donde tú estás para que me saquen. Sácame a fulana de tal de ese medio de comunicación porque no me interesa que hable de mí por alguna coyuntura que yo tenga contigo. Entonces, el sesgo, la censura que tiene el periodismo actualmente viene por eso. Y yo entiendo que esta es una de las partes que nosotros actualmente tenemos que aprovechar, los periodistas, los profesionales de comunicación, de seguir creciendo con las herramientas que tenemos actualmente y haciendo nuestros propios espacios para que podamos hablar, podamos difundir, no podamos censurarnos. Sabemos muy bien que tenemos dos canales de comunicación. El canal que es al que tú le sirves como medio de comunicación, al que de una manera u otra tú sabes que tienes que respetar la línea que te establecen, pero también está el tuyo, que es la línea profesional que tú te has creado y de la línea profesional por la cual tú vas manejándote en torno a tus ideales, en torno a tu deontología profesional.
Entonces, ese es el aspecto que a nosotros como profesionales siempre nos va a afectar en el aspecto político, porque nos tumba la parte económica de lo que nosotros pudiésemos obtener a la hora de recibir un apoyo para nuestros espacios. Ana, una preguntita un poquito compleja. ¿Hasta qué punto es ético, desde tu punto de vista, ese pago de una información exclusiva? Yo no entiendo, yo entiendo que por información tú no debes cobrar, porque se supone que para algo tú estudiaste y ahí está tu ética profesional. Cuando tú estabas haciendo tu tesis, se supone que tú diste una materia que se llama deontología profesional. En esa deontología profesional tú marcaste hasta qué punto tú vas a llegar como profesional. Y si dentro de tus deberes y tu moral como persona está, tú no vas a recibir ningún pago por ninguna información, porque entonces estarías cuestionando ese juramento hipocrático que tú hiciste a la hora de tu juramentarte o a la hora de tu graduarte en la universidad. Esos años de carrera, tal vez los 4 años de la universidad, tal vez los años que duraste para la especialidad, los años que duraste para las maestrías, lo estarías tirando a la basura. Porque yo te estoy pagando por una información que al final es el silencio tuyo, es el valor de tu información y es el valor de lo que tú tenías aquí, que supuestamente tú lo cultivaste a la hora de todo, los sueños que tú dejaste de pasar para poder estudiar y crear la carrera que con tanto sacrificio tú has tenido que mantener. Entonces, yo entiendo que no debes pagar ningún tipo o recibir ningún tipo de pago. ¿Consideras tú, Ana, que los medios tradicionales están en este momento en la capacidad de poder competir con los creadores digitales? ¿Qué opinas? Ay, mi hija. Hay mucha controversia ahí en esa pregunta. Sí, hay mucha controversia, pero yo entiendo que no es que están en la capacidad, es que están obligados a hacerlo. Porque si no se suman a la era en la cual están, entonces se van a ver en su palabra que a muchos no les gustan, estarán desfasados. Los medios de comunicación tradicionales están en una etapa de que muchos o la gran mayoría, todos han emigrado a la parte digital porque ahí es que está la veracidad actualmente o la inmediatez de la información. Entonces, yo entiendo que ese sería su mayor desafío, a mantenerse al mismo nivel de cómo está la era, ¿verdad? Para que puedan entonces manejar su balanza dentro de la información y también entonces puedan idealizar lo que tiene que ver con la parte de la información y la inmediatez. Los influencers, pues ya sabemos el patrón que están jugando. Desde tu punto de vista, ¿debe el periodista, el comunicador revelar sus sesgos personales o todo lo contrario, ocultarlos? Jamás. La fuente nunca se revela. Eso es parte que todo profesional de la comunicación, todo periodista, tiene que mantener, mira, como tu sello indeleble. Tu fuente jamás ni nunca se revela. Porque imagínate que sea un caso de sumamente controversial y que tú reveles la fuente que te dio la información. ¿Qué tú le estarías diciendo a tu fuente o hacia dónde tú le estarías hundiendo? Sí. Entonces, dime qué tanto yo sé y dime qué tanto te voy a cuidar. Como a ti te cuidaron para entregarte tus notas, de que ninguno de tus compañeros se enteraran cuál era la nota que tú tenías en ese momento, asimismo, como profesional responsable de la comunicación, debe cuidar la veracidad, pero también debe cuidar la confidencialidad de esa persona que se acercó a ti para darte esa información. Ahora viene otra preguntita compleja para mi querida Ana Hinoa. Ay, compleja. La inteligencia artificial, desde tu punto de vista, retos, oportunidades para el periodista. Las 3 te la voy a tomar. ¡Wow! Las 3. Mira, si los medios de comunicación, los periodistas, tanto tradicionales como de la nueva era, se suman a esas herramientas tan importantes que son la IA, van a tener la oportunidad de poder hacer un periodismo veraz,
pero sobre todo más rápido, porque muchas personas dicen, no, la inteligencia artificial me está desfasando, porque va a desfasar la parte de los trabajos, porque va a desfasar los empleos. Todo lo contrario. La inteligencia artificial simple y llanamente ha venido a facilitarle la vida al profesional de la comunicación, pero usándola de manera responsable. Para nadie es un secreto de que la inteligencia artificial se ha utilizado de manera inescrupulosa para utilizar los face news y de una u otra manera pues tergiversar la información. Entonces, ¿qué nos obliga a nosotros? Que ese es el principal desafío. Analizar la fuente de información de donde nosotros la estamos buscando. Mira, justamente yo ayer estaba viendo un reportaje de una periodista de Univisión donde hizo su clon, donde hizo su avatar de ella para hacer un reportaje simultáneo entre las dos a dos voces. Y era justamente para eso, para analizar cuáles eran los avances que tenía la inteligencia artificial y cómo pudiera o no quitarle el espacio para ponerlo más llano al profesional humano. Y entre un análisis y el otro, el avatar le decía, nosotros no le vamos a quitar como el empleo, sino más bien vamos a sumarle algoritmo a la información que ustedes van a estar creando. Porque ¿quiénes son los que le pasamos la información? Nosotros le pasamos los patrones, les pasamos las características de lo que queremos, le pasamos la información y ellos, obviamente, como algoritmo que tienen, como capacidad de información, que es un disco duro externo, ¿verdad? Tiene todas las informaciones que tal vez nosotros tenemos la información cognitiva, pero no tenemos en ese momento dónde o cómo establecerla, pues ellos nos ayudan en ese momento a hacerlo. Por eso, si los medios de comunicación y nosotros los periodistas nos buscamos la forma de arroparnos y de llevarnos de la mano con esa herramienta tan importante que ha llegado ahora como la inteligencia artificial, entonces el periodismo estaría pasando a un segundo plano. Pero en un segundo plano, para que no se tergiverse, a un segundo plano de autenticidad y de manejo rápido. Y sería mucho más fácil de poder adaptar las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial. ¿Cómo tú ves el futuro de la comunicación? Vamos a ver. Si es como lo estamos llevando ahora, perdido. No, porque no vamos a mentir. Si es como lo estamos llevando ahora, lo vemos perdido. ¿Por qué? Porque vienen 2 o 3 profesionales que se dicen llamar profesionales de la comunicación, que se sienten en un micrófono a hablar por una cámara cuando no tienen responsabilidad. A faltar el respeto a la gente. Por eso voy. Cuando no tienen responsabilidad de lo que están diciendo. No hay ética, no hay nada. Entonces, si es bajo esa línea de profesionales, el periodismo está perdido. Sí. Ahora, si es bajo la línea de esos periodistas, de esos profesionales de la comunicación, que le ha dolido lo que han estudiado, que le ha dolido y que han tenido una responsabilidad social con cada uno de los temas que han tenido la oportunidad de difundir o que tienen la oportunidad de investigar, entonces el periodismo de hoy día entonces tiene mucho que caminar. Porque tenemos que pasar una balanza y comenzar a dar hoja para atrás para saber a quiénes quitar y a quiénes darle la oportunidad de que continúen. Y es, ojo, sin materia de tener que censurar, simple y llanamente llamando a la conciencia de recordarles que el periodista está llamado a entretener, a educar, pero sobre todo a informar de manera responsable. Consejo final sobre este tema tan interesante. Mira, mi consejo final siempre va a ser el siguiente. Es importante que vayamos a torno a la era, que nos mantengamos preparándonos, pero sobre todo que no nos quedemos de manera obsoleta. Tenemos unas herramientas importantísimas que podemos utilizar ahora mismo. Son las herramientas de la inteligencia artificial, que no son las que nos van a desfasar, sino son las que nos van a dar la oportunidad de andar un paso adelante conforme a nuestros pensamientos, pero sobre todo a esa idea y a esa comunicación que nosotros queremos llevar de manera asertiva.
Muchísimas gracias, Ana, de verdad, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos. Quiero que comparta con nuestro público redes sociales y números de contacto. Gracias a ti, mi reina, de verdad, por la invitación, una oportunidad que yo espero seguirla compartiendo contigo. Claro que sí. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales Ana Ainhoa TV, como también podemos invitarles a que nos sintonicen cada sábado en nuestro programa Conectados con Ana Ainhoa a las 12 del mediodía. Ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales Conectados con Ana Ainhoa para que sigan todas las informaciones que transmitimos a través de nuestros medios. Muchísimas gracias, mi reina. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana nos vamos a un mundo lleno de complejidades. ¿Cómo elegir pareja? Ay, mi madre, ¿cómo lo vamos a elegir? Así que ya ustedes saben, nos vemos mañana, mis amores. Y antes de cerrar, tenemos que compartir con todos ustedes lo relacionado al diplomado en relaciones de parejas y familia que se inicia el próximo 6 de mayo, será de 8 a 10 p.m. y para mayor información e inscripción sentidodevida.atlanta@gmail.com y la sentido de vida. Ya ustedes saben, mis amores. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Soy Crismelis Brito Padilla y continúen con más del Nuevo Diario TV. Bye.